7 juramentos de combate. Keeler hace una pictografía tácticas de intimidación, manténganse juntos, indicó el iterador. Que nadie se aleje del grupo, y que nadie registre nada más allá de notas escritas sin pedir antes permiso. ¿Queda claro? Todos respondieron sí. Se nos han concedido 10 minutos, y ese límite se observará estrictamente. Se trata de un auténtico privilegio. El iterador, un hombre cetrino de entre 30 y 40 años llamado Emont, que no obstante su aspecto poseía lo que Euphrati Keeler pensaba era la más hermosa de las voces, hizo una pausa y ofreció una última advertencia al grupo. Este es también un lugar peligroso. Un lugar de guerra. Tengan cuidado, y sean conscientes del lugar en el que están. Se dio la vuelta y los condujo por el enorme vestíbulo hasta la imponente compuerta estanca. El repiqueteo de herramientas mecanizadas resonó en dirección a ellos. Aquella era una zona de la nave que a los rememoradores nunca se les había permitido visitar con anterioridad. La mayoría de las zonas militares eran consideradas de acceso prohibido a menos que se poseyera un permiso concreto para acceder a ellas, pero la cubierta de embarque estaba totalmente prohibida en todo momento. El grupo lo formaban 6 de ellos. Keeler, otro imaginista llamado Simon Sark, un pintor llamado Francisco Duelle, un compositor de estructuras sinfónicas de nombre Ptolomeo Van Krasten, y 2 documentalistas llamados Abrius Carnis y Borodin Flora. Carnis y Flora discutían ya en voz baja sobre temas y enfoques. Todos los rememoradores llevaban prendas resistentes apropiadas para el mal tiempo, y todos transportaban petates. Keeler estaba totalmente segura de que se habían preparado en vano, y que el permiso que esperaban conseguir no se concedería. Tenían suerte de haber llegado hasta allí. Volvió a colgarse el petate al hombro y se colocó su pictógrafo favorito alrededor del cuello colgado de la correa. A la cabeza del grupo, Emont se detuvo ante 2 lobos lunares con armadura que montaban guardia delante de la compuerta y les mostró las credenciales del grupo. Aprobado por el palafrenero, le oyó decir. Con su indumentaria beige, Emont resultaba una figura frágil comparada con los 2 gigantes con armadura, y tuvo que alzar la cabeza para mirarlos a la cara. Los astartes estudiaron la documentación, intercambiaron comentarios con breves chasquidos del comunicador interno del traje y luego les indicaron que pasarán con un movimiento de cabeza. La cubierta de embarque, y Keeler tuvo que recordarse que era simplemente una de las cubiertas de embarque, ya que la nave insignia poseía 6, era un espacio inmenso, un largo túnel resonante dominado por las rampas de lanzamiento y carriles de distribución que discurrían en toda su longitud. En el extremo opuesto, a medio kilómetro de distancia, el espacio abierto resultaba visible a través del débil resplandor de pantallas de integridad. El ruido era extenuante. Herramientas motorizadas que martillaban y chirriaban, cabrestantes que gemían, unidades de carga que avanzaban pesadamente entre traqueteos y motores reactivos que chillaban y llameaban a medida que los comprobaban. Había actividad por todas partes. Dotaciones de cubierta que corrían a ocupar sus posiciones, montadores y artificieros que efectuaban las últimas comprobaciones y ajustes, servidores que desconectaban tuberías de combustible. Carretillas de munición que pasaban zumbando veloces en largas cadenas de remolques. El aire apestaba a calor, aceite y vapores de tubos de escape. 6 aeronaves de asalto estaban colocadas sobre soportes de lanzamiento delante de ellos. Vehículos de transporte pesados y blindados podían moverse en el vacío, pero también estaban preparados para actuar en ambientes atmosféricos. Permanecían en 2 hileras de 3, con las alas extendidas, como halcones aguardando a que los lanzaran sobre el señuelo. Estaban pintadas de blanco y mostraban el emblema de la cabeza de lobo y el ojo de Horus en los cascos. Conocidas como aeronaves de asalto, explicaba el iterador mientras los conducía hacia adelante. El modelo actual es el Barak VI. La mayoría de las fuerzas expedicionarias confían actualmente en el modelo estándar de menor tamaño Thunderhawk, ejemplos del cual podéis ver cubiertos con fundas a nuestra izquierda en la zona de estacionamiento, pero la Legión ha hecho un esfuerzo para mantener en servicio estas máquinas antiguas y resistentes. Han conducido a los lobos lunares a la guerra desde el inicio de la Gran Cruzada, desde antes de ella, en realidad. El bloque indonésico las fabricó en Terra para utilizarlas contra las tribus del Pan-Pacífico durante las guerras de la unificación. Se usarán una docena en esta operación de hoy. 6 desde esta cubierta y 6 desde la cubierta de embarque número 2 de popa. Keeler alzó su pictógrafo y efectuó varias veloces instantáneas de las magníficas naves de asalto que tenía delante. Para efectuar la última, se acuclilló en el suelo a fin de obtener un impresionante ángulo bajo de toda la hilera de alas desplegadas. Dije que no se registrara nada.
Le espetó Emont corriendo hacia ella. Ni por un momento creí que lo dijera en serio, respondió Keeler con suavidad. Tenemos 10 minutos. Soy una imaginista. ¿Qué diablos pensaba que iba a hacer? Emont pareció aturullado. Estaba a punto de decir algo cuando advirtió que Carnis y Flora se despistaban, enfrascados en alguna riña insignificante. Quédense con el grupo. Chilló Emont, apresurándose a marchar hacia ellos para traerlos de vuelta. ¿Conseguiste algo bueno?, preguntó Sarka Keeler. Por favor, soy yo, respondió ella. Él lanzó una carcajada y sacó su propio pictógrafo de la mochila. No tuve las pelotas de hacerlo, pero tienes razón. ¿Qué demonios vamos a hacer aquí si no es nuestro trabajo? Tomó unas cuantas instantáneas. A Keeler le gustaba Sark. Era un buen compañero y poseía un historial decente de trabajo en Terra. La mujer dudó que su camarada consiguiera gran cosa allí. Tenía buen ojo para la composición cuando se trataba de caras, pero aquello era mucho más de lo que le iba a ella. Los dos documentalistas habían arrinconado a Emont y lo interrogaban sin tregua con preguntas que él se esforzaba por responder. Keeler se preguntó dónde se habría metido Mersadie Oliton. La competición entre los rememoradores por aquellas 6 plazas había sido feroz, y Mersadie había obtenido un puesto gracias a los buenos oficios de Keeler y, se decía, la aprobación de alguien situado muy arriba en la legión, pero la joven no se había presentado a la hora acordada por la mañana y su puesto lo había ocupado en el último momento Borodin Flora. Sin hacer caso de las instrucciones del iterador, se apartó del grupo y tomó imágenes con su pictógrafo. El emblema de los lobos lunares estarcido sobre un alerón de frenada levantado. 2 servidores cubiertos de lubricante mientras luchaban por arreglar un alimentador defectuoso. Personal de cubierta sin resuello y secándose el sudor de la frente junto a una carretilla de munición que acababan de cargar. El hocico de metal de un cañón situado bajo una ala. ¿Es que intenta que me sustituyan?, le preguntó Emont, situándose a su lado. No. Realmente debo pedirle que siga las instrucciones, señora, protestó él. Sé que goza de una posición de favor, pero existe un límite. Después de aquel asunto en la superficie, ¿qué asunto?, preguntó ella. Hace un par de días. Sin duda se habrá enterado. No. Un rememorador dio esquinazo a los que cuidaban de él durante una visita a la superficie y se metió en un buen lío. Todo un escándalo. Ha molestado a los de arriba. El iterador principal tuvo que discutir mucho para evitar que se suspendiera de actividad al contingente rememorador. ¿Tan malo fue? No conozco los detalles. Por favor, manténgase junto al resto. Tiene usted una voz encantadora, dijo Keeler. Podría pedirme que hiciera cualquier cosa. Desde luego que lo haré. Prosigamos con la visita, replicó Emont, enrojeciendo. Mientras él se volvía, la mujer tomó otra pictografía, capturando al desaliñado iterador con la cabeza inclinada y recortándose contra un telón de fondo de atareadas tripulaciones y naves amenazadoras. Iterador. Llamó. ¿Se nos ha concedido permiso para acompañar el desembarco? No lo creo, respondió él con tristeza. Lo siento. No se me ha dicho nada. Una fanfarria retumbó por la inmensa cubierta. Keeler oyó, y sintió, un golpeteo como el de un tambor pesado, como el de un martillo de guerra que golpeaba una y otra vez sobre metal. Todos a un lado. Ahora. A un lado. Gritó Emont, intentando reunir al grupo en el borde de la cubierta. El tamborileo sonó cada vez más cerca y más fuerte. Eran pies calzados con acero que marchaban sobre la cubierta. 300 astartes, con la armadura completa y marcando perfectamente el paso, avanzaron por la cubierta de embarque entre las naves de asalto que aguardaban. Al frente de ellos, un portaestandarte sostenía el gran estandarte de la 10ª compañía. Keeler se quedó sin aliento al contemplarlos. Eran tantos, tan perfectos, tan enormes, en una formación tan magnífica. Alzó su pictógrafo con manos temblorosas y empezó a disparar. Eran gigantes cubiertos de metal blanco, que se reunían para la guerra, uniformes e idénticos, precisos y serenos. Se gritaron órdenes, y los astartes se detuvieron con un atronador golpear de tacones. Se convirtieron en estatuas, mientras los palafreneros avanzaban apresuradamente entre sus filas, dirigiendo y asignando hombres a los transportes. Con soltura, las unidades empezaron a girar en grácil secuencia, y entraron en fila en las aeronaves que aguardaban. Ya habrán realizado su juramento de combate, explicaba en aquellos momentos Emont al grupo, en su susurro apagado. Explíquese, solicitó Van Crasten. Emont asintió.
Cada soldado del imperio debe jurar mantenerse leal al emperador en el momento de su nombramiento, y los astartes no son una excepción. Nadie pone en duda su continuada lealtad al juramento, pero antes de las misiones individuales, los astartes prefieren efectuar un juramento inmediato, un juramento de combate que los liga específicamente a la cuestión que tienen entre manos. Juran defender los intereses concretos de la operación que les aguarda. Pueden considerarlo una reafirmación, supongo. Es una repetición del juramento ritual. Los astartes adoran sus rituales. No lo comprendo, dijo Van Krasten. Ya han jurado, pero defender la verdad del imperio y la luz del emperador, dijo Emot. Pero tal como sugiere el nombre, un juramento de combate se refiere a una acción individual. Es específico y preciso. Van Krasten asintió. ¿Quién es ese?, preguntó Duella, señalando con el dedo. Un astartes de rango superior, un capitán a juzgar por la capa, recorría las filas de guerreros mientras estos se introducían cuidadosamente en las naves de desembarco. Es Loken, respondió Emot. Que él alzó su pictógrafo. No llevaba puesto el casco con cresta de cepillo, y los cabellos rubios y muy cortos le enmarcaban el rostro pálido y pecoso. Los ojos grises parecían inmensos. Mersadie le había hablado de Loken, que era toda una figura de peso en aquellos momentos, si eran ciertos los rumores. Uno de los 4. Le hizo una instantánea hablando con un subordinado, y luego otra vez, haciendo señas a los servidores para que despejaran la rampa de aterrizaje. Como sujeto de una fotografía resultaba de lo más extraordinario. No tenía que hacer una composición a su alrededor, ni disparar para luego retocar. El Astartes dominaba cada fotografía. No era extraño que Mersadie estuviera tan prendada de él. Keeler volvió a preguntarse por qué la rememoradora había dejado perder aquella oportunidad. Loken se dio la vuelta una vez que todos sus hombres estuvieron a bordo. Habló con el portaestandarte y acarició el reborde de la tela con afecto. Otra instantánea magnífica. Luego giró en redondo de cara a 5 figuras con armadura que se acercaban por la cubierta repentinamente vacía. Esto es, susurró Emot. Esto es algo especial. Espero que todos comprendan que son afortunados por contemplarlo. ¿Contemplar qué?, preguntó Sark. El capitán es el último en efectuar su juramento de combate. Lo oirán y darán fe de él 2 de sus camaradas capitanes, pero cielos, el resto del Mournival ha venido a escuchar su juramento. ¿Eso es el Mournival?, inquirió Keeler mientras su pictógrafo disparaba. El primer capitán Abaddon, el capitán Torgadón, el capitán Aximand, y con ellos los capitanes Sedirae y Targost, musitó Emont, temeroso de alzar la voz. ¿Cuál de ellos es Abaddon?, quiso saber Keeler, apuntando con su pictógrafo. Loken se arrodilló. No había necesidad, empezó. Queríamos hacer esto bien, respondió Torgadón. Luke Sedirae, capitán de la 13ª compañía, sacó el papel sellado en el que estaba escrito el juramento de combate. Se me ha enviado a oírte, dijo. Y nosotros estamos aquí para mantenerte alegre, añadió Torgadón, mientras Abaddon y pequeño Horus reían divertidos. Ni Targost ni Sedirae eran hijos de Horus. Targost, capitán de la 7ª compañía, era un hombre de rostro franco con una cicatriz profunda que le cruzaba la frente. Luke Sedirae, paladín de muchas guerras, era un bribón sonriente, rubio y apuesto, de ojos azules y brillantes y con la boca permanentemente entreabierta como si estuviera a punto de morder algo. Sedirae alzó el trozo de pergamino. Garbiel Loken, ¿aceptas tu papel en esto? ¿Prometes conducir a tus hombres a la zona de guerra y llevarlos a la gloria, sin importar la ferocidad o inventiva del enemigo? ¿Juras aplastar a los insurgentes de 63-19 a pesar de todo lo que puedan lanzar contra vosotros? ¿Juras hacer honor a la 14 Legión y al emperador? Loken posó la mano sobre el Volter que Targost le alargaba. Respecto a este asunto y por esta arma, lo juro. Sedirae asintió y entregó el papel del juramento a Loken. Mata por los vivos, hermano, dijo, y mata por los muertos. Se dio la vuelta para alejarse. Targost enfundó el Volter, hizo el signo del águila y lo siguió. Loken se puso en pie, sujetando el juramento en el reborde de la hombrera derecha. Haz esto bien, Garbiel, dijo Abaddon. Me alegro de que me lo digas, respondió Loken con semblante impasible. Había estado pensando en hacer una chapuza. Abaddon vaciló, pillado por sorpresa. Torgadón y Aximand lanzaron una carcajada. Ya empieza a curtirse, Ezequiel, dijo Aximand con una risita. Te lo buscaste, añadió Torgadón. Lo sé, replicó Abaddon con brusquedad.
Luego dirigió una mirada feroz a Loken. No dejes en mal lugar al comandante. ¿Podría hacerlo? Respondió él, y se alejó en dirección a su nave de asalto. Se nos acabó el tiempo, anunció Emot. A Keeler no le importó. La última pictografía había sido excepcional. El Mournival, Sedirá y Targost, todos en un grupo solemne, con Loken de rodillas. Emond condujo a los rememoradores fuera de la cubierta de embarque hasta una cubierta de observación contigua a la portilla de lanzamiento, desde donde podrían contemplar cómo las naves de asalto se desplegaban. A sus espaldas oyeron el sonido cada vez más potente de los motores de las aeronaves, estremeciendo la cubierta de embarque mientras se encendían en una comprobación previa al lanzamiento. El rugido se fue amortiguando a medida que avanzaban por el largo túnel de acceso y las compuertas se cerraban una a una detrás de ellos. La cubierta de observación era una estancia alargada, uno de cuyos lados era un marco de cristal blindado. Habían atenuado la iluminación interior de la cubierta de modo que se pudiera ver mejor la oscuridad del exterior. La visión era impresionante, pues contemplaban directamente las fauces abiertas de la cubierta de embarque, una compuerta colosal que zumbaba con el centelleo de las luces guía. La mole de la nave insignia se alzaba por encima de ellos, como una almenada ciudad gótica. Más allá, estaba el vacío. Pequeñas naves de servicio y cargueros pasaron veloces, algunos para llevar a cabo actividades comerciales, otros partiendo en dirección a otras naves de la flota expedicionaria. 5 de ellas eran visibles desde la cubierta de observación, monstruos bruñidos anclados a varios kilómetros de distancia. Eran prácticamente siluetas, pero el lejano sol las iluminaba indirectamente y les confería contornos marcados y dorados a lo largo de los acanalados cascos superiores. Abajo estaba el mundo que orbitaban. 63-19. Se encontraban encima de su lado nocturno, pero había un resplandor en forma de media luna color gris nebuloso allí donde el exterminador avanzaba lentamente. En la oscura masa, Keeler distinguió el brillo tenue de ciudades salpicando la superficie dormida. No obstante lo impresionante de la vista, sabía que sacar instantáneas sería una pérdida de tiempo. Entre el cristal, la distancia y las esporádicas fuentes de iluminación, la definición sería muy mala. Encontró un asiento lejos de los demás, y empezó a examinar las pictografías que ya había tomado, haciéndolas aparecer en el visor del pictógrafo. ¿Puedo verlo?, preguntó una voz. Alzó la cabeza y tuvo que escudriñar la penumbra de la cubierta para identificar al que había hablado. Era Sinderman, el iterador principal. Desde luego, respondió, poniéndose en pie y sosteniendo el pictógrafo de tal modo que él pudiera ver las imágenes mientras ella las pasaba de una en una. El hombre alargó la cabeza, curioso. Tiene usted un ojo estupendo, señora Keeler. Vaya, esa es particularmente espléndida. La tripulación trabajando duramente. La encuentro sorprendente porque es tan natural, espontánea, supongo. La mayor parte de nuestro archivo gráfico es arcaico y con posturas estudiadas. Me gusta sacar a la gente cuando no es consciente de mi presencia. Esta es simplemente magnífica. Ha capturado a Gabriela a la perfección. ¿Le conoce personalmente, señor? ¿Por qué lo pregunta? Lo ha llamado por su nombre de pila, no con un tratamiento honorífico o de rango. Sinderman le sonrió. Creo que se podría considerar al capitán Loken amigo mío. Me gustaría pensarlo así, de todos modos. Uno nunca puede saberlo con unas tardes. Establecen relaciones con los mortales de un modo curioso, pero pasamos tiempo juntos y discutimos ciertas cuestiones. ¿Es su mentor? Su tutor. Existe una gran diferencia. Sé cosas que él no sabe, de modo que puedo ampliar sus conocimientos, pero no considero que tenga influencia sobre él. Señora Keeler. Esta es espléndida. La mejor, diría yo. Eso pensé. Estoy muy satisfecha con ella. Todos ellos juntos de ese modo, y con Gabriel arrodillado con tanta humildad, y el modo en que los ha encuadrado con el estandarte de la compañía detrás. Eso fue simple casualidad, indicó ella. Fueron ellos quienes escogieron junto a qué se colocaban. Sinderman posó su mano con suavidad sobre la de la mujer, parecía genuinamente agradecido por disfrutar de la oportunidad de examinar su trabajo. Esa pictografía será famosa, no tengo ninguna duda. La reproducirán en los libros de historia mientras perdure el imperio. No es más que una pictografía, lo reprendió ella. Es un testimonio. Un ejemplo perfecto de lo que los rememoradores pueden hacer. He estado estudiando parte del material que han presentado los rememoradores hasta el momento, el material que se ha añadido al archivo colectivo de la expedición.
Parte de él es irregular, podría llamarlo. Munición ideal para aquellos que afirman que el proyecto rememorador es una pérdida de tiempo, de fondos y de espacio en las naves, pero una parte es excepcional, y yo clasificaría su trabajo en esa sección. Es muy amable. Soy franco, señora. Y creo que si la humanidad no documenta y da testimonio debidamente de sus logros, entonces solo la mitad de esta empresa se ha llevado a cabo. Hablando de franqueza, venga conmigo. La condujo de vuelta al grupo principal situado junto a la ventana. Otra figura se había unido a ellos en la cubierta de observación y conversaba con Van Krasten. Se trataba del palafrenero mayor, Malogurst, y este se volvió cuando se acercaron. Kirill, ¿quiere contárselo? Usted lo urdió, palafrenero. El honor es suyo. Malogurst asintió. Tras una cierta negociación con los oficiales superiores de la expedición, se ha acordado que 6 de ustedes pueden seguir a la fuerza de ataque a la superficie y observar la operación. Bajarán con uno de los navíos auxiliares de apoyo. Los rememoradores expresaron su satisfacción a coro. Se ha debatido profusamente si se debía permitir que los rememoradores pasen a formar parte de los estratos de la actividad militar, dijo Sinderman, en particular con respecto a la cuestión del bienestar de civiles en una zona de guerra. Existe también, si se me permite ser franco, cierta preocupación sobre lo que verán. Los astartes en combate son una visión espeluznante y salvaje. Muchos creen que tales imágenes no deben hacerse públicas, ya que podrían ofrecer un retrato negativo de la cruzada. Nosotros dos creemos lo contrario, indicó Malogurst. La verdad no puede ser mala, aunque sea fea y espeluznante. Es necesario que seamos transparentes respecto a lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que permitamos a personas como ustedes responder a ello. Esa es la honestidad sobre la que debe basarse una cultura madura. También necesitamos festejar, ¿y cómo podemos celebrar el valor de los astartes si no lo vemos? Creo en la fuerza de la propaganda positiva, gracias, y no en poca medida, a la señora Keller aquí presente y al modo en que documentó la difícil situación en la que me encontraba. Existe un poder que cohesiona en imágenes e informes tanto de victorias como de sufrimiento imperial. Transmiten una causa común para unir y elevar a nuestra sociedad. Ayuda que esto sea una acción de baja intensidad, intervino Sinderman. Una utilización insólita de los astartes en un papel de mantenimiento del orden. Debería finalizar en un día o dos, con pocos riesgos colaterales. No obstante, deseo recalcar que sigue siendo peligroso. Acatarán las órdenes en todo momento y no se alejarán jamás de su destacamento protector. Yo les acompañaré. Esta fue una de las condiciones establecidas por el señor de la guerra. Préstenme atención y hagan lo que les diga en todo momento. De modo que todavía vamos a seguir estando censurados y controlados, pensó Keller. Se nos mostrará únicamente lo que decidan mostrarnos. No importa, sigue siendo una gran oportunidad. No puedo creer que Mersadie se la haya perdido. Mirad, exclamó Gordon Flora. Todos se dieron la vuelta. Las naves de asalto empezaban a zarpar. Igual que dardos gigantes de acero, salían a toda velocidad por la entrada de la cubierta, con la luz del sol reflejándose en sus laterales blindados. Giraron majestuosamente en la oscuridad al tiempo que se perdían de vista, con los quemadores iluminándose como carbones azules, mientras descendían en formación hacia el planeta. Sujetándose a los pasamanos situados sobre su cabeza, Loken avanzó por el pasillo central de la nave de asalto capitana. Lobos lunares, impasibles tras sus visores, con las armas desactivadas y guardadas, estaban sentados en los asientos jaula que miraban hacia la parte trasera de la aeronave. El vehículo se balanceaba y estremecía mientras descendía en picado por la atmósfera superior. El capitán alcanzó la zona de la cabina y abrió violentamente la escotilla para entrar. Dos oficiales de vuelo estaban sentados espalda contra espalda, de cara a un panel de consolas, y detrás de ellos, dos servidores pilotos estaban tumbados, integrados en el cono en posición de timonel. La cabina estaba oscura, aparte de los destellos de colores de los instrumentos y el brillo de la luz que penetraba por las rendijas de las portillas delanteras. «Capitán», dijo uno de los oficiales de vuelo, volviéndose a la vez que alzaba la cabeza. «¿Qué le sucede al comunicador?», preguntó Loken. «He recibido varios informes de fallos en la comunicación por parte de los hombres. Ecos y murmullos». «También nos sucede a nosotros, señor», respondió el oficial, moviendo las manos sobre los controles. «Y recibo informes parecidos de las otras naves. Creemos que es atmosférico». «¿Trastornos?». «Sí, señor.
Lo he comprobado con la nave insignia y ellos no lo han captado. Probablemente se trate de un eco procedente de la superficie. Parece empeorar, repuso Loken. Se ajustó el casco y volvió a probar su conexión. El siseo estático seguía allí, pero en aquellos momentos aparecían configuraciones en él, como si se tratara de palabras amortiguadas. ¿Es eso un lenguaje?, preguntó. No puedo decírselo, señor, respondió el otro, negando con la cabeza. Los indicadores lo registran como interferencias generales. A lo mejor rebotan en nosotros retransmisiones de una de las ciudades meridionales. O podrían ser incluso comunicaciones del ejército. Necesitamos que el comunicador esté limpio, indicó Loken. Haga algo. El oficial se encogió de hombros y ajustó varios sintonizadores. Puedo intentar depurar la señal. Puedo pasarla por los amortiguadores de señales. A lo mejor eso limpiará los canales. A los oídos de Loken llegó una repentina y violenta avalancha de estática, y luego todo se tornó repentinamente más silencioso. Mejor, dijo. Entonces calló un instante. Ahora que el siseo había desaparecido, oía una voz. Era diminuta y lejana, sumamente queda, pero pronunciaba palabras inteligibles. ¿El único nombre que oirás? ¿Qué es eso?, preguntó Loken. Aguzó el oído. La voz sonaba sumamente lejana. Era como un susurro de seda. El oficial de vuelo estiró el cuello, escuchando a través de sus propios auriculares. Efectuó unos ajustes minuciosos en los diales. Tal vez podría, empezó. Un movimiento de su mano había limpiado repentinamente la señal para convertirla en audible. ¿En nombre de Terra, qué es eso?, inquirió. Loken escuchó. La voz, como una ráfaga de reseco viento del desierto, dijo. Sardus. Ese es el único nombre que oirás. Sardus. Significa el fin y la muerte. Sardus. Soy Samus. Samus está por todas partes a tu alrededor. Samus es el hombre que tienes al lado. Samus roerá tus huesos. Vigila. Samus está aquí. La voz se apagó. El canal quedó mudo y en silencio, excepto por algún que otro chasquido del eco. El oficial de vuelo se quitó los auriculares y miró a Loken. Su rostro mostraba una expresión de asombro y temor. Loken retrocedió ligeramente. No estaba hecho para tratar con el miedo y el concepto le repugnaba. No sé qué era eso, dijo el oficial. Yo sí, respondió Loken. Nuestro enemigo intenta asustarnos.